Hemos estado viendo el Sermón del Monte, en especial las bienaventuranzas, que representan nuestro tabernáculo espiritual o un edificio de obras que deben acompañar un crecimiento espiritual. El efecto de una relación correcta con el Señor Jesucristo va a ser una relación correcta con mi prójimo. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios, en que tenemos amor los unos por los otros. El objetivo del camino es el aprender a amar al prójimo. Cuando ya lo hacemos, es que el amor de Dios se ha formado en nosotros. Nuestro trato con el prójimo es la demostración de que estamos llenos del amor de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, Con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay dos maneras de recibir misericordia. Una es por don y otra es por estatura. El día 1, cuando Dios nos pesca, no sabemos nada acerca de ser misericordiosos. En nuestra naturaleza humana no existe ese ingrediente. El término misericordia en hebreo en el Antiguo Testamento es Gesed, que significa compasión. Dios es una persona misericordiosa. Él es compasivo. Se trata de una palabra culta que nos viene directamente del latín. La palabra se ha formado de miser, adjetivo, que significa desdichado, y del sustantivo cordis, que significa corazón, y el sufijo ia. Misericordia es sentir la miseria que otra persona siente en su corazón. Nuestra carne, nuestro hombre natural no es misericordioso, no es una facultad que describa la naturaleza humana. ¿Cómo podemos definir compasión? La compasión son obras, son hechos, actos que uno hace. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6, 7. Aquí descubrimos que misericordia es uno de los nombres de Dios.
En esta porción de la palabra, el Señor le reveló a Moisés 12 nombres de Dios. Es como un diamante que tiene muchas facetas. En este pasaje, Moisés le estaba pidiendo a Dios que le mostrara su gloria. La única forma de conocer a Dios, su naturaleza, es a través de meternos en la hendidura de la peña que es Cristo. El nombre de Dios es misericordia, es gracia, es perdón. Cuando acabamos de ser salvos, nosotros no conocemos esta naturaleza de Dios. Nuestra mente corrupta tiene que ser transformada. Por eso debemos caminar por este maravilloso camino que se llama creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos alcanza de Dios son sus obras, es su poder, y sus obras es una extensión de su persona. En el altar del holocausto encontramos la gracia, encontramos lo que no merecemos: salvación, perdón de nuestros pecados, el bautismo con el Espíritu Santo. No hacemos nada para merecerlo, el Señor nos lo da como un regalo. Todo esto es por don, no trabajamos por ello, nos es dado. Esta es una misericordia que no requiere de obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. El trono de la gracia es el altar del sacrificio, el altar de la entrega. Si hemos fallado, si hemos ofendido a Dios, nos tropezamos y caímos, podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que se compadece de nuestras debilidades, porque también fue hombre y estuvo sometido a todas las cosas que somos sometidos nosotros. Ahí está la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, y está el fuego del Espíritu Santo para santificar nuestra vida una vez más. En el asiento de la misericordia, en el lugar santísimo, encontramos la misericordia que hace alejar los juicios de Dios que sí merecemos. Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Los juicios de Dios son en proporción directa a la ofensa cometida, porque Él es un Dios justo. Cuando le pedimos perdón al Señor por algo que hicimos, su misericordia se pone entre sus justos juicios y nosotros, y los detiene. Esto lo vamos aprendiendo por crecimiento. Este es un nivel de misericordia que sí requiere de obras, para que ese nivel de misericordia sea formado en nosotros. Porque es un atributo de Dios y para ello hay que crecer. Tenemos que ser transformados y nuestra carne tiene que ser crucificada. Por eso era que una vez al año Aarón rociaba sangre por la ofrenda por el pecado sobre el propiciatorio para cubrir tanto el pecado por el sumo sacerdote como por el pueblo. Y le dijo el Señor a Moisés: de ahí me voy a declarar a ustedes. Cuando Dios veía la sangre, se manifestaba dentro de los querubines y se posaba la gloria de Dios. Cuando hay sangre de por medio, Dios ya no ve la dureza de nuestros corazones. Esa fue la razón por la que Dios ya no veía las veces que su pueblo Israel rompía sus leyes, no veía su rebelión en contra de su gobierno, no veía el menosprecio que aún había en sus corazones por la provisión que les daba, solo veía la sangre. Solo por la sangre es que viene a tener comunión con nosotros. Eso es misericordia, sangre de por medio. En el lugar santísimo, la luz que alumbra es la gloria de Dios. Es una luz que llega más adentro que la luz del candelero. Es ahí donde descubrimos al final de cuentas que si no fuera por su misericordia, seríamos todos consumidos. Es ahí donde recibimos un sentido correcto de proporción. Estamos aquí porque Dios es bueno, no porque yo sea bueno. Estamos aquí porque Dios nos ama, no porque seamos maravillosos. Entonces finalmente conocemos su nombre de misericordia. Entendemos que es por lo que Él es que estamos donde estamos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige,
también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente, por gusto, sin causa, sin razón, a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3, 22, 24 y 31 al 33. Si estamos siendo afligidos, hay una razón. Dios la conoce aunque nosotros no la podamos ver. A través de estas experiencias, Dios nos va a ayudar a conocer su nombre de misericordia. Nos levantaremos más humildes con un conocimiento más profundo de su naturaleza. Es aquí donde aprendemos a tratar a otros con misericordia. Podremos decirle a nuestro prójimo: Dios te ama a pesar de lo que eres. Tan solo arrepiéntete. Llegaste hasta aquí por su misericordia, no por lo que eres. Por eso es que debemos seguir el patrón del tabernáculo para crecer y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Las bienaventuranzas están al nivel del lugar santísimo, donde fue tipificada la misericordia. Por eso un cristiano que empieza su caminar con Dios no conoce esos niveles de misericordia. Tenemos compasión humana, pero esa es relativa porque se la damos a quien queremos, si nos conviene y si nos gusta. Si la persona nos cae mal, entonces no merece mi compasión y no se la damos. Esa compasión es imperfecta. La compasión de Dios no importa a quién se la demos, no importa cuándo, es incondicional. Las bienaventuranzas son las cualidades de las personas que andan buscando el reino de Dios. Andan buscando la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, el lugar donde está el trono, Dios y el Cordero. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4, 11 al 12. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Segunda de Samuel 22, 26. Si somos misericordiosos, Dios se va a mostrar misericordioso. Pensemos que un día nosotros vamos a necesitar misericordia. Con la misma medida con la que midamos, vamos a ser medidos. Y de la misma manera como juzguemos a los demás, vamos a ser juzgados nosotros. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si nuestra vara es una vara de juicios injustos, el día que vengamos al Señor, adivinen qué vamos a cosechar. Entonces, como que no nos conviene, porque nosotros necesitamos mucha misericordia de parte del Señor. Por eso aprendamos a ser misericordiosos. Si así nos trata Dios, ¿quiénes somos nosotros para tratar así a los demás? Si hubiera más compasión y misericordia en el mundo sería otro. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6, 35 al 36. Esto no se lo va a pedir el Señor a un recién convertido, se lo pide a alguien que ha crecido y sigue buscando crecer más. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mateo 18, 23, 35. Verdugos en griego significa torturar y atormentar. En hebreo significa castigar con golpes o palabras. Instruir, corregir, enseñar, reformar. Esta misma palabra aparece en Apocalipsis 20:10 conectada con el lago de fuego. Muchas veces nos exponemos a opresión del diablo por falta de nuestro desarrollo moral. Aquí estamos hablando del tribunal de Cristo y el Señor juzgando a sus siervos el día que seamos llamados a casa y seamos puestos en la balanza. Este siervo fue hallado falto y fue entregado a los verdugos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a las personas que nos deben cuando el Señor nos ha perdonado todas nuestras deudas? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 30 al 37. Los líderes religiosos pasaron por allí. Primero el sacerdote, que probablemente venía de presidir los servicios en el templo de Jerusalén, y después el levita, el asistente responsable de la liturgia y la música. Ambos vieron a la víctima, pero ninguno de ellos se detuvo. Existen al menos 3 posibles razones por las que nosotros, igual que ellos, no tomamos partido. 1. Estamos demasiado ocupados. Probablemente tenían prisa. No querían implicarse en una actividad que les quitara tiempo. 2. No queremos contaminarnos. Tocar un cuerpo muerto les habría hecho impuros durante 7 días. No habrían podido entrar en el templo durante ese periodo de tiempo, perdiendo probablemente su turno de servicio. 3. Que no queremos correr un riesgo. Obviamente había ladrones por el lugar. Podría haber sido un engaño para una posible emboscada. El público que escuchaba a Jesús tuvo que sentirse sorprendido por quien resultó ser el héroe de la historia. Jesús elogia a la persona menos aceptada. Los samaritanos eran una raza despreciada por los judíos social, política y religiosamente. Esta es una historia sobre una persona de otra raza y otra religión que tiene compasión. El samaritano dio una ayuda práctica que le costó tiempo, energía y dinero. La historia que Jesús contó nos muestra que el hombre de leyes hizo la pregunta equivocada. La pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién puedo ser yo prójimo? Jesús enseña la naturaleza absoluta e ilimitada del deber de amar. Jesús vino a destruir todas las barreras. Nuestro prójimo es la humanidad entera. Al verlo, se desvió y siguió de largo es una expresión muy evocadora. Hay muchísima gente que sufre a nuestro alrededor.
Una vez que los hayas visto, no seas como el sacerdote y el levita de la parábola de Jesús. No te desvíes y sigas de largo. El samaritano se compadeció, lo cuidó y le dio su dinero. Al final de la historia, Jesús dice: anda entonces y haz tú lo mismo. Acércate a la gente necesitada, comprométete y ayúdalos. Cuando ayudas a la gente que sufre, sostienes a los caídos y restauras a los quebrados. Es cuando eres más como Dios. Esta tiene que ser una prioridad alta en tu vida. Señor Jesús, pido que en tu infinito amor y misericordia, la palabra que hemos escuchado el día de hoy sea grabada en nuestros corazones y cobre vida. Deseamos dar fruto, el fruto que resulta de una relación personal contigo. Deseamos amar a nuestro prójimo así como tú nos amas a nosotros. Deseamos dejar brillar la luz tuya delante de los hombres para que por el amor que nos tengamos los unos a los otros puedan ver que tu amor ha sido perfeccionado en nosotros. Amén.